Hola amigos de Arte en tus manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a elaborar esta caja hecha en cartón corrugado, es muy fácil y práctica. Así que amigos, ya les muestro cómo queda para que ustedes empaquen un obsequio. Así puede quedar el obsequio que ustedes quieran dar. Miren cómo se ve, aquí ya decorado, entonces lo pueden utilizar en cualquier época del año para cualquier tipo de obsequio, para que ustedes lo utilicen. Así que amigos, los invito a que me acompañen hasta el final, no se pierdan nada de este nuevo proyecto. Bueno amigos, en este proyecto para hacer esta caja fácil vamos a trabajar con cartón corrugado. En esta ocasión voy a utilizar el cartón corrugado de color rojo, pero ustedes pueden usar el color que más les guste. ¿Listo? Entonces con un pliego nos sale la caja, incluso creo que me pueden salir hasta 2 cajas, ¿no? Entonces lo primero que les voy a mostrar es el plano. Aquí ya está hecho. Este plano está diseñado ya con las medidas reales para poder sacar la caja fácilmente. Entonces aquí de pronto ustedes van a ver un poco de líneas, ¿sí? El círculo, pero entonces él es fácil de comprender si lo miramos como se los voy a explicar. ¿Listo? Entonces lo primero es que debemos hacer un cuadro de 43.2 centímetros. Entonces aquí está, este cuadro tiene aquí 43.2 y acá también 43.2. entonces es un cuadro de 43.2. listo. Vamos a ubicar el centro del cuadro. Si ustedes digamos van a hacer el plano, entonces hacen primero el cuadrado, digamos consiguen una cartulina, debe ser, cortan el cuadro de 43.2 y con una regla bien larga, de pronto ayudándose de 2 reglas, lo que hacemos es ubicar la regla y completar. Listo. Entonces trazamos la línea y volvemos a trazar la otra línea, así. Listo. Entonces ubicamos en las puntas, en los extremos, trazamos una línea para sacar el centro. Después de haber logrado ese centro, entonces hacemos un punto. Ya con ese punto entonces podemos hacer la circunferencia utilizando un compás. Entonces hacemos una circunferencia. Esta tiene 34 centímetros de largo. Listo. Entonces la circunferencia de este círculo tiene 34 centímetros de largo. Entonces ubicamos en el centro el compás, dividimos en 2 esa cifra y trazamos el círculo. Entonces nos va a quedar este círculo completo. Ya después de tener ese círculo, lo que vamos a hacer es ubicar nuevamente el centro y hacia afuera, del centro hacia afuera vamos a trazar 14 centímetros. Listo. Entonces que aquí de aquí a acá hayan 14 centímetros. Entonces lo que hacemos es medir obviamente 7 para un lado, 7 para el otro, y de aquí para el centro también 7 y 7. Ya después de teniendo esas medidas haciendo un puntico en esos extremos, ¿sí? Entonces unimos eso y eso nos va a dar este cuadrado del centro. Este cuadrado del centro va a tener casi 10 centímetros, 9, como 1 milímetro menos, creo, o 4 o 10 centímetros. Listo. Después de tener este cuadrado, entonces lo que vamos a hacer es en los extremos vamos a medir desde el extremo hacia adentro 14 centímetros, de acá para acá 14 centímetros. Lo vamos a hacer en todas las esquinas. Listo. 14 y 14 medimos en cada esquina. Y ya desde, miren que aquí este cuadrado lo tengo que es, en esta posición es como un rombo, ¿sí? Entonces desde cada punta del cuadrado vamos a trazar una línea a unirla con la medida que hicimos aquí en este extremo de 14 centímetros. ¿Listo? Entonces de aquí hacia acá vamos a trazar la línea, lo mismo que hicimos aquí en esta esquina. Entonces unimos así, esto nos va a dar la forma. Entonces ya tenemos la medida exacta para sacar las tapas, porque va a ser una caja que vamos a armar, y acá la curvatura pues ya nos dio con la circunferencia que hicimos. Si ustedes quieren que la caja sea más alta, entonces la circunferencia la hacen más grande. Listo. Aquí hacen en el centro lo mismo, pero entonces la circunferencia, si ustedes quieren, no la hacen de 34 sino 35, 36, eso les va aumentando
la altura de la caja, pero con la misma base. Listo, entonces ya eso va en gustos. Aquí ustedes ven, aquí tengo por ejemplo la forma de la pieza en azul, ¿sí? Entonces la tracé en azul para que se pueda diferenciar a las líneas de extensión y a las líneas de medida, ¿no? Miren que acá por ejemplo este verde, entonces ya me hace ilusión de que después vamos a cortar por allí. Y aquí en esta, entonces en dos tapas, puede ser en estas dos o en estas dos, como ustedes decidan, le vamos a dejar dos pestañas, o sea una pestaña a cada lado, para después esa pestañita poder pegarla con esta otra cara. Esa pestaña tiene 1 centímetro, entonces vamos a darle simplemente aquí lo que hicimos, le trazamos la línea recta, entonces le aumentamos 1 centímetro y trazamos recto. Ya después de esto entonces lo vamos a cortar. Entonces vamos a dejar dos pestañas en cada aleta, en estas dos aletas, ¿sí? Que coincidan, ¿no? Dos aletas que estén frente a frente, sean estas o estas. Ahí ya está el plano bien explicado. Entonces ya con esto vamos a tomar el cartón corrugado. Si ustedes quieren entonces digamos esto que hicieron, ya lo pueden cortar y utilizarlo como plantilla para colocarlo sobre el cartón, ¿no? Pues sería algo práctico, ¿no? Ya tomar esto, por eso les digo que pueden utilizar una cartulina y después de cortarlo, vamos a cortarlo por acá, ya les digo. Miren. Aquí vamos a cortar en el plano, como este plano yo se los voy a dejar aquí en la descripción del video, les dejo el enlace para que ustedes lo busquen y lo puedan descargar. Entonces todo lo que es azul es el cuerpo de la caja, entonces vamos a cortar por allí todo esto, dejando las pestañas, recuerden, les vamos a cortar. Después de cortar esto, entonces lo colocamos sobre el cartón corrugado y podemos trazar como la plantilla. Listo. Ya después de haber trazado esto, pues lo vamos a cortar. Acá yo ya lo tengo cortado. Entonces lo vamos a ubicar como es. Entonces aquí, como les decía, ya lo tengo ubicado sobre el plano. Entonces ya nos va a dar las mismas medidas. Y acá están las aleticas o las pestañas que les estaba nombrando, al lado y lado. Entonces cortamos el cartón. El cartón lo podemos cortar con el cúter, ya les muestro cómo. Preferiblemente también se puede cortar con tijera, ¿no? Pero con el cúter nos queda un corte más limpio. O de pronto en las curvas podemos utilizar la tijera. O sea, vamos a utilizar los dos realmente. Entonces miren, este cartón normalmente lo debemos trabajar por el otro lado y el cúter debe estar con una cuchilla nueva, ¿no? Para que no lo vayamos a dañar. Queremos utilizar una regla metálica. Si utilizamos la regla plástica, pues la podemos dañar, ¿no? Entonces, una regla metálica y simplemente por donde sea hacemos el corte, donde necesitemos los cortecitos. En este caso, aquí, por ejemplo, entonces saqué los cortes rectos, listo, todos los cortes rectos. Este corte de acá, si ustedes lo quieren hacer, tienen un buen pulso, entonces hacen el corte curvo así. Pero si no, entonces como ya tenemos marcado lo que hicimos con la plantilla, pues vamos a cortar en curva. Listo. Aquí estas aleticas, entonces lo que hice fue desde el centro hacia afuera cortar. Entonces cuando ya estamos cortando con esto, entonces vamos sacando el trozo de adentro hacia afuera cuando hay aquí puntas. Preferiblemente hacer el corte a hacerlo de afuera hacia adentro, ¿no? Porque se nos puede pasar y cortamos acá. Entonces siempre de adentro hacia afuera. Listo. Y después de tener esta pieza cortada, entonces lo que vamos a hacer es doblar estas por donde trazamos las líneas. Por ejemplo, en el centro nos quedó el cuadrado, entonces ese lo debemos marcar con el lápiz. Debemos unir los puntos para que veamos dónde va el cuadrado. Entonces miren, acá lo hicimos así. De pronto lo que podemos hacer para hacer los dobles es hacer un poco más de presión y ya después con la regla, entonces ubicamos la regla. Es importante que tengamos algo recto allí
y le hacemos un poco de fuerza para levantarlo, para que nos quede recto, porque si lo hacemos así se nos puede de pronto acá doblar y se nos daña. Listo, entonces en todas estas partes ubicamos la regla, levantamos suavemente y doblamos. Esto ya va a generar el doblez que necesitamos en estas partes. Ya después de hacer esto, entonces en esta parte de las aleticas, como es más corto, de pronto no tiene pues mucho papel para doblar, ¿sí? Para que sostengamos, entonces ubicamos donde va la línea guía, levantamos la regla y hacemos presión. ¿Listo? Miren así. Hacemos presión, entonces esto ya nos genera aquí un corte, no un corte, sino que le damos ya el doblez y levantamos la aletica. ¿Listo? Bueno, haciéndolo con la regla, haciendo presión sobre la línea guía, pues ya hicimos todos estos dobleces. Lo doblamos aquí en estas partes para que ya quede la forma. Y algo más que vamos a hacer, entonces con esta pestaña, como necesitamos que sea más delgada porque va a quedar pegada aquí en la parte interna, lo vamos a voltear y vamos a aplastar aquí de esta manera. ¿Listo? Puede ser con el cabo de unas tijeras, lo que ustedes tengan. Lo que necesitamos es solo aplastar lo que corresponde a la pestaña. ¿Listo? Bueno, aquí ya terminé de aplastarlo. Al final lo hice con un cabo de un rotulador, entonces es más fácil. ¿Listo? Miren, algo así, en un sentido, ¿no? Si lo vamos a aplastar, recuerden, en un sentido, hacia acá, hacia abajo, ¿sí? En un solo sentido para que quede bien aplastadito. Listo, entonces ahí ya le damos la vuelta a la pieza, hacemos el doblez y vamos a pegar. Entonces para esto voy a utilizar pegamento blanco, es preferible para que nos dé una muy buena fijación. Listo, entonces lo que voy a hacer es aplicar el pegamento en la aleta, ahí no lo voy a aplicar para poderles mostrar, y lo que voy a hacer es también mantenerlo bien fijo. Entonces miren, aquí lo mantengo que quede alineado, por ejemplo en esta parte, que me quede bien alineadito. Entonces aplico el pegamento, lo voy a sostener un momento. Listo, allí miren, entonces voy a pegar y voy a sostener, entonces hasta que tenga una buena fijación. Es importante para que nos quede bien pegado. Entonces vamos a destinar un poquito de tiempo a sostener cada pieza. Por ejemplo, si ustedes lo aplican el pegamento, lo sostienen allí, si ustedes quieren pueden colocar algo pesadito o mantener las manos en esta posición. Bueno amigos, aquí quería mostrarles este pedacito. Apliqué el pegamento y miren, con la regla podemos sostener para que nos quede más perfecto la unión. Listo, entonces miren, ahí lo vamos a sostener un buen rato hasta que pegue, y lo mismo hacemos en todas las otras puntas. Bueno amigos, aquí entonces ya quedó bien pegada la cajita, ya queda bien. Tenemos que dejarla que se selle bien, que se fije bien el pegamento. Listo, entonces ya con la cajita así. Ahora entonces vamos a colocarle la cinta y vamos a comenzar a decorar, ¿sí? Alguna decoración adicional. Entonces en este caso voy a utilizar esta cinta. Miren, es una cinta de 3 centímetros de ancho, ya les confirmo, 3 centímetros, sí, ustedes pueden usar una cinta de 3, de 2 centímetros. Voy a usar esta que es así plateada tornasol, o también pueden usar así, dependiendo si el obsequio que van a dar es para hombre o para mujer, entonces ustedes colocan la cinta, ¿sí? Aquí voy a dar el ejemplo, o la caja la voy a hacer como para un regalo o un obsequio para hombre, pero ya ahora más adelante les voy a mostrar cómo sería para mujer. Entonces acá tengo 2 metros de cinta. Miren, entonces vamos a buscar el centro y voy a cortarlo a la mitad. Ya tengo 2 metros, voy a utilizar, voy a hacer un cruce aquí, entonces la parto a la mitad, o sea un metro para cada lado, y lo vamos a fijar en la base. Entonces miren amigos, aquí vamos a buscar donde queda la mitad de la cinta.
Podemos hacer un pequeño doblez, volteamos la caja y la voy a pegar hasta aquí, sencillamente con silicona. Podemos hacer esto, miren, con la silicona donde hicimos la marca vamos a fijar. Les voy a poner la cinta cruzada, así como les dije. Si ustedes prefieren, si es para un obsequio de hombre o mujer, el color que a ustedes más les guste, voy a fijar así y la otra la voy a fijar cruzada. Bueno, aquí entonces ya quedan fijas en la base, que ya está la cinta. Y ahora voy a tomar unos chelines, miren acá está, estos chelines limpiapipas como ustedes lo conozcan, y con un palito de brocheta vamos a hacer un resultado. Listo, simplemente lo torcemos aquí en la punta, ¿sí? Lo colocamos y lo vamos girando así. De esta manera vamos a hacer como un resorte. Ya si ustedes lo quieren más grueso, utilizan un palo más grueso o un lapicero, lo que ustedes quieran. Miren acá, lo sacamos y lo vamos a estirar un poco. Entonces miren que quede así. De este vamos a sacar dos piezas, entonces con la tijera lo vamos a cortar a la mitad. Miren, aquí nos quedan unos trozos así. Y voy a utilizar de estos corazoncitos que venden en estos almacenes de dólar, unos corazoncitos que son de madera, pero si ustedes no lo tienen pueden tomar también cartulina de color y hacer los corazoncitos. Y acá lo voy a pegar en el extremo del chelín con la silicona caliente. Simplemente aplicamos en la punta y lo vamos a pegar, y vamos a hacer varios de diferentes colores, miren, así, para decorar, para pegarle aquí a la caja. Entonces aquí yo ya tengo varios y sencillamente lo que voy a hacer es ubicarlos en diferentes partes. Miren, así voy a colocarlos pegados en diferentes puntos. Esto pues si ustedes quieren, si les gusta, es una decoración adicional. Simplemente aplicamos silicona así en una parte de adelante y los vamos pegando. Miren, los voy a pegar así por acá, por este lado, o sea, en el contorno voy a pegar así de a dos, unos más altos que otros, y también voy a tomar uno de esos mismos corazones para pegarlo en esta parte. Pues decidimos cuál va a ser la parte del frente, lo voy a pegar así para que aquí escriba la persona que va a dar el obsequio y para quién es. Listo, como les digo, si no consiguen de estos de madera, entonces lo hacen en una cartulina de color. Bueno amigos, aquí ya le pegué los chelines con los corazoncitos. Ahora lo que vamos a hacer, continuando con la cinta, es terminar de pegarla aquí. Entonces teníamos que dejar el espacio para la cinta, por eso no pegamos en esta parte, sino más bien en los extremos, dejando el espacio para la cinta. Ya si ustedes quieren dejar la cinta suelta para hacia arriba, pero de la forma como lo voy a hacer, pues no veo necesidad. Listo, entonces lo que voy a hacer es pegarlo aquí para darle aquí un toquecito de decoración aquí a la caja, esta parte. Pues simplemente lo que hago es que la mando hacia el centro y la voy a pegar allí. Acá la podemos pegar para que se sostenga y aquí cortamos el excedente. Listo, entonces lo que hago es que mando aquí, aplico un poco de silicona en esa parte de abajo, después la mando hacia acá y la pego nuevamente. Bueno amigos, aquí entonces miren, ya pegué este corazoncito, como les dije, los chelines y la cinta, así queda. Esto es para que dé pues la apariencia de un obsequio que está empacado, pero pues aquí es donde vamos a colocar las cosas. Listo, entonces adicional a esto, si ustedes quieren, le pueden colocar un globito, pueden comprar un globito, le ponemos aquí en el palito, le aplicamos silicona y lo pegamos en esta parte. Entonces para darle un toque más decorativo al obsequio, si ustedes quieren, o lo dejan así solamente. Y así queda con el globito ya pegado. Entonces ya, como les decía, esta cajita es muy práctica, es fácil porque ahí podemos empacar tanto regalos como para hombre como para mujer.
Por ejemplo, si ustedes van a dar un obsequio a una mujer, simplemente colocan lo que vayan a dar así, lo pueden empacar en un papel como este, o si van a dar un obsequio para hombre, en este caso, por ejemplo, aquí tengo esto que es como una ancheta, ¿sí? Entonces simplemente vamos a colocar las cosas. Podemos utilizar también un papelillo así de esta forma. Podemos colocarlo acá en el fondo, colocamos así y vamos a meter las cosas que vamos a obsequiar. Entonces, puede ser así, de esta manera. Voy a colocar, hay personas que les gusta, entonces pueden obsequiar también dulces de esta forma. Aquí está una cerveza si es para hombre, o también un refresco, no necesariamente debe ser una cerveza, ya va en gustos. Ya simplemente es un ejemplo para que ustedes miren que pueden colocar. Entonces así queda bien presentado. Simplemente ustedes acomodan las cosas y los chelines, miren que le da un toque muy especial, un toque decorativo, algo gracioso. Lo pueden acomodar y queda lista la caja de obsequio. Esta cajita fácil de hacer para dar un obsequio ahora en San Valentín o en cualquier época del año. Simplemente ustedes, si quieren, pueden variar con la cinta, así como les había mostrado anteriormente. Si quieren colocar otra cinta de otro color, eso les va a dar bastante variación en la decoración. Y así queda listo entonces para que den ustedes su obsequio. Espero, amigos, que les haya agradado esta idea. Pues simplemente es una idea que quería dar para que ustedes en esta temporada de San Valentín puedan hacer un obsequio y tenga una presentación algo diferente, algo novedoso. Muchas gracias como siempre por acompañarme. Un abrazo fuerte para todos. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, activar la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo video que estamos subiendo. También nos pueden ayudar compartiendo este video en sus redes sociales y regalarnos un like. Como siempre, un abrazo fuerte, como decía, para todos y muchas gracias. Nos volvemos a ver aquí en un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.